Perdóname que insista, pero voy a viajar a México. Y cualquiera dice, vas a viajar a México que te vaya bien. Sin embargo, hay otras cosas. O sea, viajar a México no es lo mismo que viajar a cualquier parte. Porque podés viajar a México de turista. O sea, es atractivo. Buen trato, buena comida, buenos paisajes, muy buena hotelería, o sea, es un lugar para turísticamente hablando, pues de primer nivel y sobre todo original. Pero hay otra cosa que es mucho más importante que eso. Claro que si no lo descubres, o si alguien no te lo hace ver, o si alguien no te habla de eso, vas a México como ir a cualquier parte, como ir a Roma, como ir a Alemania, Francia, como ir a Inglaterra, como venir acá a Estados Unidos. Vas de turista, como a sacar fotos, para tener recuerdos. Pero hay dos maneras de viajar. Hay una manera de viajar que es para solaz, para esparcimiento, para darle vuelo a la imaginación del descanso. Te cansas más en un viaje de turismo, pero que uno va a descansar. Pero cuando ese destino es México, si no sabes, como te dije antes, si no sabes qué es México, y no vas a entender nunca la importancia que únicamente dos países en todo el continente tienen históricamente hablando. O sea, estamos hablando de dos grandes culturas, la azteca y la inca, o sea, la mexicana, por decirlo, porque agarra un montón de culturas dentro de México en sí mismo, y la cultura incaica, o sea, todo el Perú. Fueron las culturas más florecientes del continente, comparables a las mejores civilizaciones de la antigüedad, de otros tiempos y de otras regiones del mundo. Y pues nosotros tenemos la fortuna, fíjate bien lo que te voy a decir, que todavía no está descubierto la grandeza de la cultura de este continente. Y entonces, ¿cómo es? Son todos unos indios patas rajadas, son todos unos pobres diablos, son todos países con una enorme pobreza. Y la sabiduría ancestral de esos pueblos, la sabiduría, trae en sí incorporada, integrada a una cultura milenaria comparable a las mejores culturas del mundo. O sea, evolución y civilización no es solamente edificios, es la manera de ser, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de procesar los acontecimientos, la grandeza del alma, del espíritu para entender al prójimo, la humildad, la modestia, la cordialidad. O sea, hay una cantidad de valores tan grandes dentro de lo que se considera fortuna que no solamente es el dinero. Entonces, por eso quiero hablarte hoy de México, porque yo voy a México ahora y a lo mejor posiblemente tú ya hayas ido a México o piensas ir a México. Y te puedo decir con honestidad, quizá después de que veas este video vas a entender un montón de cosas que las sientes, pero no tiene todavía explicación. La mayoría de nosotros que ha crecido en una civilización de consumo, de vanidades, de egocentrías, de pensar en uno mismo, o sea, los ejemplos que hemos aprendido, que nos han enseñado las altas clases de estudio, han sido para la división de clases. No ha sido para igualar clases, ha sido para superarte, para ser el mejor de todos. Entonces, esa es parte de la cultura que nosotros hemos absorbido y que consideramos que somos seres evolucionados, que merecemos una cantidad de cosas que son cosas materiales. Y nos hemos empobrecido en sentimientos, en el alma, nos hemos empobrecido en beneficios morales. Entonces, cuando uno observa detenidamente y trata de interpretar, porque
uno dice, ¿cómo es posible que un pueblo con tanta pobreza sea tan feliz? Porque en México el mexicano se sonríe, los ves por la calle, le preguntas, ¿cómo estás? Muy bien, te dicen, muy contento. Y mirás a su alrededor y ves una pobreza que para otra civilización o para otras culturas o para otra sociedad dice, pero ¿cómo puede vivir esta gente con tanta pobreza? Entonces, cuando ocurren esos fenómenos que no buscan ni siquiera explicártelo, decir, no, es un país de gente muy pobre, y no tratas de explicarte la grandeza de esas culturas, pues vas como turista. Yo no voy como turista a México. Para mí México ha sido una escuela de aprendizaje porque he abrevado en esa sociedad una cantidad de valores que yo no conocía. Por ejemplo, pero cosas simples, escuchar al otro. El mexicano te escucha cuando hablas. O sea, nosotros tenemos la mala costumbre de que hablamos simultáneamente todos. Nadie escucha al otro que está emitiendo una idea. Y hay gente extraordinaria, uno los ve en los programas de televisión que tienen ideas que pudieran desarrollarla en 2 o 3 minutos. No los dejan hablar. O sea, nosotros no hemos, con toda la cultura que supuestamente, hipotéticamente tenemos, no hemos aprendido una cosa simple que los mexicanos los deben incorporar. Saben escuchar al prójimo. Nosotros no sabemos sonreír. O sea, nuestra sonrisa es forzada, o sea, por compromiso nos sonreímos. Ese país, vas a los pueblos más apartados y te saludan, y te sonríen, y te reciben con una amabilidad que decís, caramba, qué gente buena. O sea, es muy difícil que de entrada tengas un choque con cualquier lugar que visites México, que tengas un choque y decir, no, me trataron como perro. Pueden a lo mejor con deficiencias materiales te pueden tratar. O sea, a lo mejor te dan para comer una comida sabrosísima en un plato de peltre, con una cuchara de peltre. O sea, uno que ha crecido, que generalmente todos hemos crecido con platos de loza y con una cantidad de elementos para el complejo culinario de lozas y de porcelana, pues vamos a un mercado que comemos algo delicioso en un plato de peltre, servido con esa amabilidad tan cordial que te hace sentir otro mundo. Entonces, todas esas cosas, generalmente los que llegan a México no las ven, no se dan cuenta el valor que tienen. Dicen, no, yo fui a Roma, yo fui a Londres, yo fui a Berlín, no, recorrí los grandes museos. ¿Te has detenido en alguno de los grandes, importantes museos que tiene México? Donde te habla esa cultura de 2, 3, 4, 5.000 años, donde te habla de una cultura ancestral que es más nuestra que la cultura que está en Europa, o en Asia, o lo que sea. Entonces, todas esas cosas que uno no valoriza, y me dirán, no, ahora porque vas a México y te crees que no sé cuánto, porque te están atendiendo bien, porque te atienden bien los mexicanos. Y entonces yo te pregunto, ¿y por qué será? Sí, te pregunto, ¿por qué será que me atienden bien los mexicanos? Y que, por ejemplo, una trivialidad, pero yo hago un video y lo ven 10.000 mexicanos, y hago un video hablando de los problemas y de la solución a los problemas y del problema social que hay en mi país, y lo ven la tercera parte. Y casi todos, muy escasamente, tengo afectuosas respuestas. Casi todos son críticas o ironías. O sea, no quieren escuchar. O sea, no les interesa lo que yo pueda decir o que yo les pueda acercar como experiencia. Porque
generalmente uno cuenta experiencias cuando uno hace una comunicación de ese tipo. Entonces, yo dije, hoy voy a hablar de México porque voy a México y voy a tratar de explicar esa otra sensación que se siente cuando uno viaja a un país mágico, porque México es mágico. México se festeja, todo se festeja, todo es un pretexto para una fiesta, para un encuentro, para una cordialidad, para tomarse unas copas, para hacerse una reunión de familia. Todavía México guarda una de los virtuosos valores de las sociedades modernas. Todavía en México existe la familia. Todavía los viejos viven en las casas de sus hijos o en sus propias casas junto a sus hijos. Los hijos de los mexicanos no se van, solamente se van a trabajar lejos, sino están en el nido. Entonces eso es importante averiguarlo. Y fíjate, si visitas la provincia mexicana, sobre todo el sureste, donde florecieron grandes culturas, te encuentras con que esas sociedades de hace 3.000 a 4.000 años fueron florecientes, porque todos sus monumentos en piedra son el testimonio más vívido de una evolución cultural. O sea, un monumento, una pirámide o un edificio como esos que están ahora tapados, celosamente cubiertos por la selva para que no fuesen destruidos y que ahora se está produciendo el alumbramiento, pues eso no se hizo de la noche a la mañana. Esas son culturas que vienen arrastrando del tiempo y que florecieron con una plenitud que suponemos un montón de cosas, pero no sabemos exactamente en nuestra imaginación qué tipo de cultura poseían, cómo participaba esa gente. Porque para hacer esos grandes monumentos, en lugares donde no había piedra, por ejemplo, o sea, esas piedras tuvieron que ser acarreadas de alguna parte, y generalmente hay lugares donde hay edificios gigantescos de piedra que, ¿cómo hicieron hace 5.000 años atrás o 4.000 años atrás porque no se puede hacer esos grandes monumentos en un mes ni en 2 años? Y son edificios de piedra en unas regiones donde no hay montañas o están lejos. Entonces hay una cantidad de valores que todavía nosotros no hemos alcanzado a entender y que nos hablan, porque eso es lo importante, nos hablan de que en esta tierra, en esta zona del mundo, en este continente, tiene que haber valores todavía que no han sido descubiertos, que nos dan una identidad que andamos buscando nosotros reflejos en otras partes del mundo. Nosotros tenemos una identidad y un valor de esa identidad porque es distinta, es diferente, y no la hemos encontrado, porque nuestros reflejos son de Europa, de Roma, de Grecia, de Egipto, de la Mesopotamia, que son grandes culturas, pero comparables, cuando ahora que estamos descubriendo de la selva, así como el mago Merlín descubriendo de un lugar selvático, ahí donde hubo vida. O sea, eso no lo hicieron 10 personas, esos fueron pueblos enteros laboriosos que construyeron una civilización, porque están las muestras. Si lograron hacer esos monumentos que hoy vemos, ¿cómo habrá sido la vida de esa gente? Como hacía monumentos, ¿quiénes? ¿Quiénes eran los ingenieros que... ¿Ves construcciones de 3.000 a 4.000 años en México? Hay que conocerlo, México, para saber los valores que tiene. Y te digo una cosa, yo también fui de turista prácticamente, porque a pesar de que llevé por problemas personales de exilio y demás, pues me quedé deslumbrado con lo que encontraba, pero no tenía explicación sino a lo largo del tiempo de estudiar los procesos de las comunidades en nuestro continente, porque estamos hablando de hermanar al continente. Y generalmente todos los que hablan de la hermandad, de la patria grande y todo, no saben de qué están hablando, porque no conocen la idiosincrasia de su población. O sea, quieren hacer la hermandad en las cúpulas, en las minorías, en los que salen de las universidades. Y
cuando caminas el continente, pues es otra identidad, pues es otra cultura, otro concepto de la vida. Entonces, es bueno que conversemos de estas cosas. Y sobre todo se destaca la herencia que quedó de todos esos vestigios que hoy todavía se sorprende el arqueólogo, el descubridor, el desarrollador moderno. Ahora, por ejemplo, con la construcción de esa obra gigantesca que está haciendo el presidente López Obrador, pues se ha descubierto una cultura que estaba secuestrada por el misterio de la selva, como que una mano misteriosa de la creación la había cubierto para salvarla de la destrucción. Entonces, ahora está asomando y la gente se sorprende. Y cuando se realicen estudios sobre la población que habitó esas regiones, que construyó esos grandes monumentos que hablan más allá del monumento en sí, que hablan de la personalidad que tuvieron los habitantes de esas regiones. ¿Qué cosas no sabrían? ¿Qué medicina no tendrían? ¿Qué sociedades civiles no tendrían? ¿Qué organización no tenían para hacer, supuestamente dentro de la gran ignorancia que nosotros suponemos, esas obras tan faraónicas? Ahí tendría que haber seguramente habría una organización espectacular, porque no eran tan primitivos como podemos imaginar. Entonces, la invasión de la conquista fue terrorífica, o sea, fue la misma gente que financió la conquista, la misma gente que está financiando todavía la destrucción del mundo. O sea, la modernidad pues, nos ha llevado ahora a entender de que si seguimos con este ritmo de progreso, pues vamos a morir asfixiados dentro de 100 años. Porque hemos contaminado de tal forma las aguas, el planeta, el aire y todo, que está siendo prácticamente irrespirable y generando enfermedades que va a extinguir a la población del planeta. Entonces no sé hasta cuándo es el progreso que nosotros tanto nos enorgullecemos. Todas estas cosas es bueno analizarlas porque nos hablan de otros mundos y nos hablan de otros mundos que son nuestro mundo. O sea, porque estamos en el continente y somos una gran reserva futura donde posiblemente ya están poniendo los ojos las partes de otros continentes, las mentes y los intereses. El gran problema, el gran peligro nuestro son los intereses que se quieren apoderar de todos nuestros valores y nos destruyen estas riquezas de las cuales estamos hablando. Entonces, todas estas cosas vale la pena que el viajero moderno, que no es un turista, las exponga y explique por qué hace las cosas y a qué obedece esa voluntad de querer ir a toda costa cuando ya prácticamente, en el caso personal, pues las fuerzas que me quedan son relativamente inciertas. O sea, la edad a mí me limita y me condiciona. No obstante eso, no solamente que voy, sino que dejo testimonio de por qué voy y a qué voy, que esa es otra. Y claro, observando con atención la metamorfosis que están sucediendo en México. O sea, una metamorfosis es la transformación de algo que pareciera que estaba estático y detenido en el tiempo. Y nos estamos sorprendiendo que esa metamorfosis está generando un nuevo amanecer. O sea, esas conciencias que aparentemente estaban dormidas afloran los valores, así como afloran en el medio de la selva, de la foresta, esos grandes monumentos que estuvieron durmiendo el sueño de los tiempos, pues también afloran valores. O sea, nosotros estamos viendo ahora que cuando vemos la construcción y el movimiento del extraordinario desarrollo de las infraestructuras que estamos viendo que se está logrando y vemos esa enorme maquinaria y esa enorme fuerza de vigor que atravesando lugares increíbles están poniendo
rasgos de nuestra civilización y vemos la gran inversión extraordinaria en todos los órdenes sociales, jurídicas, económicas, desarrollando, integrando a las poblaciones marginadas a un quehacer que ni soñaron. O sea, una zona marginada del sureste mexicano, pues está siendo integrada al proceso de estos tiempos. Pues, ¿cómo no se vas a sorprender y cómo no vas a decir, pero ahí están los valores? Si no estuviera el valor extraordinario de la cultura maya y la olmeca que florecieron en esas regiones, pues ¿cuál sería el atractivo? Sería un atractivo más en común, como muchos pueblos, que va por la curiosidad del solaz del paisaje y el placer de mirar un atardecer. Pero acá se juntan, se mancomunan un montón de valores, o sea, valores culturales, de valores ancestrales que la historia nos ha negado. O sea, nosotros no sabemos casi nada de una historia nuestra. Sabemos de Grecia, sabemos de Roma, sabemos de la Atlántida, sabemos, y de lo nuestro recién estamos enterándonos. Entonces, todas esas cosas que son fenómenos nuevos, son emociones distintas. Estamos adquiriendo un nuevo conocimiento de lo nuestro. Entonces, cuando nosotros descubramos, cuando venga gente como nosotros, inquietas, con valores elementales, como podrán notar ustedes, pero pongamos en evidencia lo que vamos encontrando a nuestro paso, porque nos sorprenden la importancia y el misterio que tienen, es cuando se va a desarrollar nuestra propia y auténtica cultura. Y ahí vendrá el renacer. Y ahí sí podríamos hablar de la patria grande. Quizá no haya enterrada en las montañas o en algunos lugares del continente todavía grandes civilizaciones, que posiblemente dentro de 100 años o 200 años van a ser descubiertas. Así como fue descubierto Machu Picchu. O sea, grandes civilizaciones que a lo mejor florecieron en estas tierras, en este continente, pues a lo mejor todavía permanecen ocultas por el tiempo y nos pueden sorprender. Entonces, cuando los curiosos como nosotros, que andamos abriendo los ojos para llenarnos de valores y contarlo, pues estamos cumpliendo una misión de cronistas de lo imposible. Y claro, es difícil entenderlo, porque mucha gente se mueve por los intereses, o sea, y no hay gente que se mueve por el ideal. Hay muy pocos gente que se mueve por los ideales, porque están catalogados de loco o porque están catalogados de soñadores, o sea, como si fuera un pobre diablo, un infeliz. Y a lo mejor son los adelantados que están trayendo el florecimiento de nuevas culturas y de nuevas civilizaciones, ¿no? A lo mejor estos cambios que se están produciendo ahora y que nosotros somos testigos presenciales, pues todavía no los hemos logrado entender. Fíjate que yo quería conversar contigo de estas cosas, que son pocas las ocasiones que se dan para hablar de cosas que son sublimes, que no dan beneficio, que no cotizan en la bolsa, que no tienen valor a moneda corriente ni que los represente el oro. Son emociones del alma, de sentimientos, de otro tipo de valores, de otro tipo de nuestra cultura. O sea, nuestra cultura está plagada de intereses, el poder corporativo, el poder financiero, pues nos ha creado un mundo artificial donde es poca la felicidad que nos da, y si hay felicidad es para una escasa minoría. O sea, ese poder omnímodo de la potencia corporativa, pues tiene muy pocos, son los privilegiados, y más el daño que hacen que el beneficio que producen. Entonces yo hoy quería invitarte a que me acompañes en esta aventura, porque vamos a mirar a México con otros ojos y vamos a descubrir otro mundo. Y yo te voy a hablar de estas cosas simples que no tienen ningún valor. Yo vas a decir, bueno, pero ¿cuál es la novedad que traes con esto? Me vienes a hacer propaganda de México. Te estoy hablando de nuestros valores. México para nosotros, y Perú, como te dije antes,
son los únicos auténticos representantes de nuestra raza. Nosotros tenemos, si somos parte de una raza, tenemos que identificarnos con algo nuestro. O sea, para nosotros la raza no es el título universitario. Esa no es la identidad nuestra. Con eso nosotros no vamos a lograr nada. Sí, nos integraremos a la cultura de ellos, que nos utilizarán como instrumentos para lograr sus propósitos, no para beneficio nuestro. Entonces, este tipo de experiencia, este tipo de juego de la comunicación moderna que nos permite la providencia, pues tenemos que utilizarlo para que nos produzca resultados. Y los resultados se manifiestan en que lo que estamos haciendo te sirva. Por eso te pido que me acompañes. O sea, a nosotros nos va a servir en la medida de que nos integremos todos, no unos privilegiados nomás, que por el hecho de tener acceso a la riqueza, pues gozan de los privilegios. No, vamos a ir todos y vamos a poner nuestras facultades y nuestros errores. Y nos vamos a equivocar seguramente, pero también nos vamos a beneficiar. Imagínate, tanto como no te imaginas, siquiera o te atreves a imaginar. Solo me resta agradecerte que te pliegues a esta expedición, a esta marcha, y que nos acompañes, porque somos muchos los que vamos. Y vamos a un templo, vamos a un lugar muy icónico, que realmente está estableciendo la diferencia de todo lo que sucede en nuestro continente. El único lugar que está sucediendo cosas en nuestro continente que son distintas y que están volcadas hacia nuestros intereses, los eternos olvidados, es en México, te guste o no te guste. Y entonces uno quiere estar por lo menos presente para ir a curiosear, para hacer lo que estoy haciendo yo, contarte lo que está pasando. Cuando yo empecé a hablar de México hace 5 o 6 años, que yo intensifiqué el comentario de estas crónicas, pues casi nadie tenía el conocimiento de lo que hoy, a través de lo que nosotros hemos divulgado, no somos nosotros realmente los divulgadores, sino los que hemos comentado y se ha ido encadenando. Yo por lo menos tengo como 200 amigos que les he dicho, vean lo que está pasando en México. Y eso me imagino que esos 200 los deben haber multiplicado en la comunicación. Hoy ya se sabe lo que está sucediendo en México. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Agradecerte. Y ya sabes, dentro de 2 días estamos volando a ese lugar para ver cuál es la mayor sorpresa que todavía no nos han sido develada. A todos nosotros estamos frente a un acontecimiento. De verdad, estamos frente a un acontecimiento. Nosotros que nunca tuvimos la fortuna de tener grandes acontecimientos para festejar nada, mucho menos para agradecer. Mañana, si vos te parece, mañana nos vemos y seguimos conversando de estas cosas que pueden sorprendernos todavía.